Buenas tardes. En el presente video se presenta la defensa de la tesis con título Retos de los docentes en formación de la licenciatura de inglés ante la nueva escuela mexicana, que para obtener el grado de doctor en educación presenta su servidora María Margarita Teresa Sapiain Basresh. Comenzamos con el planteamiento del problema. El aprendizaje del inglés ha estado presente en el sistema educativo desde hace casi 100 años. Actualmente, con la nueva escuela mexicana, el inglés forma parte del campo formativo lenguajes, que usa la metodología de aprendizaje en el servicio y hace énfasis en la transversalidad. El problema entonces es conocer los retos enfrentados por los docentes en formación en la implementación de dicha metodología y cómo inciden dichos retos en su formación docente. Surge entonces la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los docentes en formación de sexto semestre de la licenciatura de inglés de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, profesor José Santos Valdés, en la implementación de la nueva escuela mexicana durante su formación docente? Esto se divide en 3 preguntas específicas que hablan del reconocimiento de los docentes en formación de dichos retos, de cómo describen las estrategias que aplican en la enseñanza del inglés y de qué manera perciben los docentes en formación los desafíos que implica la enseñanza del inglés como un segundo idioma bajo la metodología de la nueva escuela mexicana. El objetivo general que se plantea entonces es explorar los retos que enfrentan los docentes en formación de sexto semestre de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del inglés de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, profesor José Santos Valdés, derivados de la implementación de los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana, con el propósito de identificar sus percepciones sobre el impacto en estos desafíos en su preparación profesional y en su práctica docente. Tenemos entonces 3 objetivos específicos que hablan de cómo se identifican los principales retos que enfrentan los docentes en formación, explora los desafíos que perciben estos docentes al adaptar sus prácticas y analiza las estrategias pedagógicas que estos docentes implementan para integrar la enseñanza del inglés a la nueva escuela mexicana. La hipótesis de investigación que se plantea entonces es: los docentes en formación que cursan el sexto semestre de la licenciatura de inglés de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes, profesor José Santos Valdés, identifican la implementación de los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana como un reto para consolidar su preparación docente. Tenemos una variable independiente que habla de la influencia del modelo de la nueva escuela mexicana en las apreciaciones de los docentes de formación y una dependiente que habla de los retos identificados por los docentes en formación en su preparación por implementar los principios pedagógicos de la NEM. Esta investigación se justifica porque es relevante, es viable y accesible, es confiable y es oportuna, porque impacta de manera positiva en la formación de los futuros docentes y, por ende, de los alumnos a quienes atienden. En cuanto al estado del arte, se revisaron antecedentes tanto internacionales como nacionales, y aquí tenemos algunos ejemplos. En el caso de Peña, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, él habla de las propuestas pedagógicas de la enseñanza del inglés y cómo inciden en el desarrollo de competencias lingüísticas. Y Yang, del Hong Kong Baptist University, habla de las percepciones de los maestros sobre el uso del inglés como medio de enseñanza. En cuanto a los antecedentes nacionales, tenemos a Arellano, que analiza la nueva escuela mexicana, y Miguel, que habla sobre la Estrategia Nacional de Inglés y analiza la formación, capacitación y evaluación de los docentes de inglés para la educación básica en México. En cuanto al marco teórico, se revisó una gran cantidad de documentos, entre los cuales están los documentos de la Secretaría de Educación Pública con distintas fechas, que es la fuente oficial principal de todo lo que tenga que ver con la nueva escuela mexicana. Sus objetivos, sus principios, sus pilares, su base normativa y pedagógica, así como el papel del inglés en la nueva escuela mexicana. Tenemos también a Goodwin, que nos habla del enfoque para la enseñanza y el aprendizaje del inglés, y Herrera, que habla del enfoque crítico y humanístico de la nueva escuela mexicana, así como el papel de los docentes en formación. Tenemos entonces 3 conceptos claves: la nueva escuela mexicana, que es el modelo educativo vigente en México y que es inclusivo, humanista, igualitario y que propone al estudiante
en el centro del proceso educativo. Tenemos la enseñanza del inglés, que son los procedimientos didácticos para el aprendizaje del idioma inglés, como una segunda lengua o como una lengua extranjera. Y por último, el docente en formación, que es el estudiante, que se encuentra en el proceso de adquirir saberes, habilidades y actitudes para ejercer la docencia. La metodología que se empleó en esta investigación es la siguiente. El enfoque o paradigma fue cualitativo, el tipo de investigación fue descriptiva. La población estuvo constituida por alumnos de la licenciatura de Enseñanza del Inglés de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes y la muestra se concretó a los 18 alumnos del grupo de sexto semestre de la licenciatura de la citada normal. La metodología empleada es interpretativa, el muestreo es no probabilístico y la muestra es por conveniencia. El instrumento de recolección de datos es un cuestionario politómico cerrado con escala tipo Likert y el método de análisis de información utilizado fue la herramienta de Excel, que sirvió para codificar y organizar los datos recabados. Hablemos ahora de los resultados. Los resultados se organizaron en 3 apartados, cada uno relacionado con un objetivo específico y con una pregunta de investigación. En el primer apartado, y en relación con el primer objetivo, los desafíos que se percibieron son trasladar los principios de la planeación de las clases, articular el inglés con otras asignaturas del campo formativo de lenguajes y enfrentar la resistencia al cambio en los espacios de práctica, donde aún prevalecen enfoques tradicionales. Se responde a la primera pregunta de investigación diciendo que los retos que los docentes en formación enfrentan no se limitan solo al desconocimiento metodológico, sino que también obedecen a tensiones que se presentan entre innovación y tradición pedagógica. En el segundo apartado, el segundo objetivo busca explorar los desafíos percibidos al adaptar las prácticas pedagógicas. En este caso, los participantes coinciden que la enseñanza del inglés bajo la nueva escuela mexicana exige tener una planeación flexible que incluya actividades interdisciplinarias y metodologías activas. En respuesta a la segunda pregunta de investigación, entonces, estas adaptaciones se perciben como un desafío para los normalistas debido a la falta de experiencia previa en este tipo de propuestas. Y en el tercer apartado, el tercer objetivo específico estaba centrado en analizar las estrategias pedagógicas implementadas. En este caso, los participantes afirman que las prácticas profesionales son un espacio clave para experimentar y ejercer la autoevaluación. Igualmente, coinciden en la importancia de reflexionar críticamente sobre sus intervenciones. Se responde entonces a la tercera pregunta y se confirma la hipótesis planteada, puesto que se establece que la percepción de los desafíos de la nueva escuela mexicana resulta útil para el desempeño de los estudiantes, pues los impulsa a revisar y a ajustar su práctica docente. Sin embargo, hubo alumnos que reportaron que sus actividades no tuvieron el resultado que ellos hubieran pretendido. Entonces, podemos decir que la articulación entre la teoría y la práctica sigue siendo todavía un proceso en construcción. ¿Qué conclusiones obtenemos de estos resultados? Tenemos la primera conclusión. Los docentes en formación identifican la implementación de la nueva escuela mexicana como un reto significativo en su preparación profesional y en su práctica docente. Estos retos, sin embargo, pueden ser oportunidades de aprendizaje siempre y cuando se aborden desde los espacios de reflexión y autoevaluación. Como segunda conclusión, tenemos que la enseñanza del inglés bajo la metodología planteada por la nueva escuela mexicana plantea desafíos relacionados con interdisciplinariedad, flexibilidad metodológica y adaptación a contextos diversos. Como tercera conclusión, tenemos que la formación inicial en la escuela normal sí provee a los estudiantes con herramientas conceptuales y metodológicas que les permiten enfrentar estos retos. Sin embargo, aún existen vacíos en la preparación práctica. Por tanto, estos retos de la implementación aún no pueden enfrentarse de una manera más sólida. Y por último, como cuarta conclusión, la reflexión crítica y la autoevaluación resultan fortalezas significativas a los alumnos normalistas reconocer errores,
ajustar planeaciones y valorar la utilidad de los desafíos para desarrollo profesional. Como recomendaciones. Recomendaciones a la práctica docente. Se recomienda diseñar espacios donde haya retroalimentaciones más sistemáticas. Al terminar los procesos y los periodos de prácticas, los alumnos pueden reunirse para reflexionar de manera guiada sobre los retos que tuvieron que enfrentar. También se sugiere establecer talleres de planeación interdisciplinaria, donde se pueda revisar de manera más exacta cómo integrar el campo formativo de lenguajes. Y por último, la implementación de microclases o simulaciones didácticas que permitirían a los alumnos ensayar y recibir retroalimentación de los docentes formadores. A los estudiantes normalistas se les recomienda desarrollar siempre una actitud reflexiva de manera permanente por medio de herramientas como sus diarios de campo y también participar en comunidades de aprendizaje entre pares y docentes de la práctica. A la escuela normal se les sugiere rediseñar los programas para incluir asignaturas o contenidos específicos sobre la aplicación práctica de la nueva escuela mexicana en la enseñanza del inglés, así como actualizar y capacitar a los docentes de las escuelas secundarias que reciben practicantes para que así conozcan el modelo de formación de la escuela normal. Por último, recomendaciones para futuras investigaciones. Primero, se puede ampliar el análisis a otras licenciaturas de la escuela normal para así contrastar la implementación de la nueva escuela mexicana en diferentes licenciaturas. Y por último, explorar experiencias de los maestros titulares en las secundarias. Dicho esto, agradezco mucho su atención y termino mi examen.